daros nuestra impresión acerca del mundo del respaldo, en donde hay mucho debate abierto. Creo que no tenemos una PowerPoint que cubra absolutamente todos los debates que habitualmente tenemos con vosotros al respecto de data protection, porque el mundo del data protection se está amplificando. Antes casi se resumía al backup, ahora es algo bastante más ambicioso, y las arquitecturas, sobre todo de hibridación y de disaster recovery, están impactando mucho en este tipo de soluciones, con lo cual os animo a preguntar y sobre todo os animo a cerrar con nosotros reuniones específicas para ver vuestros escenarios, vuestras dudas, vuestros planteamientos y contaros cómo las soluciones que tenemos pues se adaptan a esas situaciones. En este caso hoy, ya os digo, tenemos dos productos, en realidad son tres productos de dos fabricantes, un producto de Rubrik con dos productos de Druva, y vamos a tratar de contaros muy resumidamente lo que hacen para daros nuestra propuesta al respecto de la protección de datos. Creemos que con este enfoque nos empezamos a acercar a lo que más o menos el mundo demanda en el siglo XXI, ese mundo extraño en donde igual tenemos un solo data center, que tenemos varios, que tenemos un cloud híbrido, que tenemos una solución puramente cloud, que tenemos distintas necesidades de respaldo o sobre todo de RTO, de recuperación, de tiempos de recuperación, según el aplicativo, según el servicio, y creemos que necesitamos dar un cambio de mentalidad importante para afrontar estos nuevos retos, porque cubrir todo es un escenario tan híbrido y tan mixto de una manera única, pues seguramente vaya a ser algo ya inviable en el futuro, y es la estrategia que hemos tenido habitualmente en nuestras casas, ¿no? Entonces, vamos a intentar hablar un poco al respecto y a ver qué os parece. El debate está abierto, ya os digo, y luego al final del tiempo, si no nos hemos enrollado demasiado, intentaremos dejar un cuartito de hora de ruegos y preguntas. Salvo que alguien me diga lo contrario, esto está escuchándose bien, está publicado la pantalla, deberíais de ver mi pantalla ya con un primer slide en donde viene la creatividad de Big Tech Sessions y el logotipo de Big Tech con los datos de Sergio y míos. También os dejo por ahí nuestro Twitter, @BigTech_ES, y nuestro LinkedIn, Big Tech España. Espero que hagáis uso de ello y que poco a poco vayamos haciendo un networking social un poco más intensivo. Por lo que hablamos con compañeros europeos, todavía en España hacemos poco uso de redes sociales. Animaos, crearos una cuenta y vincular a nuestros seguidnos, a ver qué os parece, porque vamos publicando las novedades de todas estas tecnologías y de algunas que no están en nuestro portfolio y que también nos parecen relevantes. Empezamos, si os parece bien, con nuestra visión. Nuestra visión arranca con un slide que creo que tiene mucho valor. El año pasado, desde Exclusive Group, contratamos un report. Como sabéis, no somos un distribuidor muy habitual, intentamos generar bastante valor para que vosotros analicéis y veáis la cruda realidad del mercado internacional y veamos si se puede extrapolar al mercado nacional, y vimos que el primer impacto es muy llamativo, que las tres tecnologías, el top 3 de tecnologías emergentes, están claramente definidos por la hiperconvergencia, el cloud y las infraestructuras basadas en software defined. Obviamente, esto tiene un peso específico brutal en nuestro portfolio porque todo nuestro portfolio va en esa línea. Nunca incluimos una solución de storage tradicional porque siempre consideramos que la hiperconvergencia llegaba para quedarse. Fuimos los primeros en hablar de hiperconvergencia, sobre todo aquí en España. Al principio fue un poco duro, nos sentíamos poco entendidos. En segundo lugar, ya esto viene para quedarse, a pesar de que la absorción en España está siendo bastante lenta. Y por último, cualquier tipo de producto software defined, cualquier producto basado en software que es capaz de, a través de unas APIs, integrar y aportar valor a nuestro data center, a ese SDDC, Software Defined Data Center, pues seguramente también va a tener un valor competitivo que destruya a sus competidores más orientados a arquitectura tradicional. ¿Por qué es importante estos tres pilares? Porque da la casualidad que los productos de los que os vamos a hablar hoy son productos
en el caso de Rubrik, hiperconvergente y software defined, y en el caso de Druva, puramente cloud público. Entonces, tiene una mentalidad muy del siglo XXI y han sido diseñados con las nuevas necesidades, ¿no? Si analizamos un poco el stack de Big Tech, pues esto que no es estéticamente demasiado bonito, he intentado maquillarlo, pero no hay manera. Tenemos una propuesta en la que hay múltiples capas, podría haber más, desde una capa de red montada por Arista, con un software, con una solución, perdonad, de SDN, que es NUAS. Por encima tendríamos la solución de hiperconvergente, agnóstica hipervisor, tanto VMware, Hyper-V como Nutanix Acropolis. En paralelo tendríamos el respaldo on-premise en nuestra casa, basado en Rubrik. Por encima seguramente una herramienta de gestión. Nosotros trabajamos con Turbonomy porque tiene un montón de soluciones o de ventajas adquiridas, no solo de monitorización, sino de optimización y gestión inteligente de nuestro data center. Sobre todo esto correrían los distintos servicios y aplicativos virtuales. Por encima trabajamos con F5, quizá en el futuro tenemos un contrato adicional que es Avi Networks, que es un enfoque más moderno, orientado más a web scale y no tanto a dar tantas funcionalidades de comunicaciones. El líder sin duda alguna es F5. Y por encima tenemos una solución específica de seguridad para entornos de data center. Paralelizado a esto tendríamos una solución de SD-WAN, Software Defined WAN, que es NUAS Networks, pero no su parte de data center como tal, sino la parte de sedes remotas, que es el VNS, muy orientada a la gestión de redes, de configuraciones de red, de sedes remotas, comunicaciones entre sedes y reemplazo de MPLS. Y hacia la izquierda podéis ver la solución de backup y storage on cloud en la nube. Hasta ahora solamente basada en la parte de backup sobre Druva, pero posiblemente a lo largo del año introduzcamos un nuevo fabricante que es Cloudian, que ya tenemos el contrato, pero no hemos decidido frenarlo un poco en España y Portugal, que está orientada a hacer storage en la nube. Y ahora veréis el porqué. Tiene una sinergia brutal con Rubrik y tiene una lógica aplastante que ahora os comentaremos. Esto, si nos centramos en la parte solo de backup, que es lo que vamos a hablar hoy, backup y disaster recovery, veremos que independientemente de nuestra infraestructura, aunque propongamos la de Big Tech, que es agnóstica a la infraestructura, podéis tener arquitectura tradicional, SAN, NAS, Blades, lo que os dé la gana. Disculpad, pero se me lanza la presentación. Vamos a disponer de tres opciones. Una, que es el backup y disaster recovery de Rubrik, on-premise, basado en hardware appliance y una magia software bastante interesante, que hace backup de máquinas virtuales, servidores virtuales y servidores físicos. Permite tener datos en caliente con un RTO prácticamente nulo en mi propia casa. Y además, cuando no quiera tenerlo en mi propia casa o posiblemente por un tema de costes, es capaz de hacerme una especie de archivado o backup frío en la nube basado en Cloudian. Por eso, la incorporación de Cloudian a nuestro portfolio. De esta manera, bueno, compartiremos la inversión entre un producto más caro porque es on-premise y porque tiene un hardware appliance de alto nivel, con un servicio cloud mucho más barato para los datos fríos, los datos que no tengan un requisito de RTO aplastante. En paralelo, trabajaremos con Druva y podremos tener un backup muy especializado, el producto estrella de Druva, que es InSync, orientado al backup archivado y compartición de archivos basado en la nube para usuarios y dispositivos de trabajo, independientemente del dispositivo de trabajo. Y por otro lado, un backup en la nube para servidores físicos y virtuales, con posibilidad de retener allí información y crecer de una manera muy flexible a medida que me haga falta, haciendo un pago por uso. De esta manera, esta elección no fue al azar. Hemos mirado muchas soluciones y, bueno, pues creíamos que estas, primero por base, eran las más interesantes en el momento, y en segundo lugar, sobre todo por roadmap. A lo largo del año pasado y de este año, estos productos van a posiblemente liderar los mercados específicos, porque han hecho un desarrollo muy basado, primero, en una cobertura de los escenarios más habituales. Prácticamente todo el mundo a día de hoy trabaja con VMware, pero ya no va a ser así.
la proliferación de licencias de Hyper-V está siendo muy alta. KVM viene para quedarse también y de la mano de KVM está surgiendo un montón de alternativas como pudieran ser mismamente el Nutanix Acropolis, el hipervisor de Nutanix y claro, en estas hay una serie de principios o de necesidades que se vuelven mandatory. Lo primero, sin duda alguna, va a ser la agilidad y la gestión. Si de por sí la evolución de futuro es que las infraestructuras se gestionen cada vez de manera más ligera, en el entorno de backup esto es aplastante. Yo no puedo invertir más tiempo en gestionar una infraestructura con unos servicios que no valen para generar dinero. No aportan valor a mi negocio, salvo negocios muy extraños, muy particulares. El backup es un mal necesario. Pero en realidad no está vinculado a negocio, con lo cual no tiene un aporte directo a negocio, con lo cual el invertir recursos de hora hombre en equipos que normalmente están bastante saturados de trabajo, pues ya carece de significado. Por eso necesitaré algo que sea muy básico, que se haga prácticamente con one click, a ser posible que tenga una red full API que incluso me permita automatizar todo esto para que las respuestas sean muy inmediatas y yo no tenga que hacer una gestión real de ello. Siempre existe el concepto de, nada, estos son 15 minutillos. Ya, no hay nada que tardes 15 minutos en hacer y menos cuando tiene que ver con la computación y la informática. Entonces, esa mentalidad irá cambiando e iremos metiendo mecanismos de automatización. E incluso, para lanzar esos mecanismos, no hará falta unos skills técnicos de alto nivel. Simplemente a un operador desde un SOC o un centro de gestión podrá, de una manera bastante agnóstica y sin muchos conocimientos, hacer esas labores. Y con la seguridad que me da un automatismo, que no tiene posibilidad de error humano. De esta manera empezamos a tener una inversión más inteligente de los recursos humanos, pero también una inversión más inteligente de dinero, porque empezaré a invertir dinero, las grandes inversiones, en cosas muy ligadas a negocio y las cifras menos importantes en los ámbitos menos vinculados a negocio. A partir de ahí habrá de ser una solución muy flexible, porque a ser posible se tendrá que adaptar a nuestra arquitectura y no al revés. Hasta ahora, la fecha, muchas veces modificábamos nuestras plataformas para poder adquirir algunos tipos de soluciones. Ahora no va a ser así. Yo, si adquiero una solución de respaldo, es para que se adapte a mi entorno, sea el hipervisor que sea el aplicativo que sea y sobre todo sea el entorno que sea. Un data center, varios data centers, sedes remotas, un cloud público, un cloud híbrido, lo que corresponda. Y a partir de ahí, como será seguramente basado principalmente en software, esto nos va a permitir tener novedades, funcionalidades nuevas cada segundo. Prácticamente cada 2 o 3 meses este tipo de fabricantes sacan funcionalidades nuevas, soportes nuevos, agilizan el producto o dan más rendimiento. Y a partir de ahí, ya sea por culpa de la hiperconvergencia, del web scale, del fenómeno web scale o por culpa del fenómeno cloud, tendremos soluciones que serán mucho más escalables, con un rendimiento asegurado y que me permitirán acercarnos al pago por uso. Yo haré un consumo fraccionado, hoy adquiriré X teras, mañana los haré crecer un 25% o pasado los triplicaré, da igual. La cuestión es que estos paradigmas, este nuevo paradigma está compuesto de estas necesidades y nuestras soluciones han de ser diseñadas a partir de ello. Y no como estamos haciendo hasta ahora, arrastrando arquitecturas que se diseñaron hace 20 años y que nos cuesta extender. Ya tienen demasiadas letras pequeñas y demasiados problemas intrínsecos a la propia solución porque nunca han sido rediseñados con las necesidades del siglo XXI. De esta manera, la informática del siglo XXI está vinculado a un debate claro que es la inversión. Hemos entendido que la inversión ya no va a ser igual que antes. Ya no hablo con mi financiero, me da dinero para 5 años vista, sino que voy a tener que intentar proponerles una inversión mensual sostenible y estable para que, bueno, esté la inversión muy controlada, el dinero esté en mi bolsillo, en el de mis proveedores, y si mañana tengo que crecer, pues no pasa nada, simplemente agregaré
recursos a esas soluciones y haré un crecimiento web scale totalmente natural y sin letra pequeña. En todo esto, pues bueno, no deja de haber el mismo trasfondo que acabamos de contar, pero sí que insisto mucho en que todo esto, si de verdad queremos una informática o una computación más moderna, no solo hablaremos de funcionalidades, sino también nos tendremos que meter en la justificación de las inversiones. Cada vez más habrá unos SLAs con unas capacidades de reporting muy altas, en donde demostraremos nuestros impactos a negocio cuando ha habido una incidencia, en donde demostraremos si la inversión está siendo rentabilizada o no, en donde demostraremos que necesitamos más inversión en un momento dado y en donde demostraremos si ha habido cualquier tipo de impacto en nuestro día a día, cuánto dinero nos ha costado en nuestro negocio. Con esta nueva informática, obviamente, lo que conseguiremos es ROI. Queremos hacer una informática más inteligente para dejar de tener la percepción de que la informática es un gasto. La informática es una inversión para generar dinero, para que nuestro negocio sea más potente o para que nuestro competidor se quede atrás. Y eso solo se consigue consiguiendo ROI. Si conseguimos ROI, conseguimos que la inversión esté metiendo euros en mi caja. ¿Y cómo logro esto? Pues básicamente creemos que hay una clave. La clave es dejar de pensar en el precio de compra del producto y empezar a pensar en el TCO. Cuando yo adquiero una solución, y no hablo de producto, hablo de proyecto global, en donde puede haber incluso múltiples soluciones involucradas, la cuenta de resultados final saldrá de la suma de los productos, de lo que haya costado los productos, con sus mantenimientos, también con su inversión en energía y su inversión en gestión, más una variable un poco más alternativa, que es la del tiempo de respuesta de resolución de conflictos o de resolución de incidencias. Con todo eso metido en una fórmula, pasaré a ser bastante más inteligente y pasaré a tener una visión real del ROI. Si me quedo solamente con el precio de compra del producto, las sensaciones pueden ser muy equivocadas, muy erróneas. Yo puedo estar comprando un producto muy barato, pero un producto que fue diseñado hace 20 años, como lógicamente ese fabricante ya ha rentabilizado su inversión de diseño, que la hizo hace demasiado tiempo, el producto es barato, no tiene ningún tipo de innovación. La realidad es que en tu día a día vas a notar una gestión muy pesada, con un consumo eléctrico brutal y con unas inflexibilidades radicales que no me van a permitir estar a la altura de mi negocio. Esas inflexibilidades tienen que ver con el crecimiento, tienen que ver con la flexibilidad a la hora de rediseñar mi arquitectura y, bueno, pues que el mismo producto cubra un diseño distinto, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí os he puesto unos valores de una presentación cualquiera, esta es de Nutanix, pero daos cuenta de que estos números, cuando de verdad hacemos un análisis de ROI real, pueden ser aplastantes, como un 510%. Tenemos muchos clientes que ya empiezan a hacer cross-selling, que empiezan a comprar distintas partes de nuestro stack. Ya tenemos un cliente que incluso tiene 3 y va por el 4.º producto, Arista, Nutanix, Rubrik, y es posible que adquiera Druva InSync. Que el hombre lo dice, es que he adquirido estos productos y en mi día a día ha cambiado radicalmente. Tengo el mismo personal, los mismos recursos informáticos, pero ahora los estoy invirtiendo, soy capaz de invertirlos en el día a día de mi negocio. Generan euros cada día que digamos que trabajan. Con esto empezamos a hablar de Rubrik específicamente y os cuento para los que no sepáis. Hay una serie de claves del problema que quiere solucionar la gente de Rubrik. Las claves son, primero, que las arquitecturas de backup están bastante obsoletas, fueron diseñadas hace mucho tiempo. Yo creo que hago 20 años ahora en este sector de la informática y una de las primeras soluciones que monté fue un NetBackup de los antiguos. No recuerdo, creo que no se llamaba ni NetBackup. Y la arquitectura era prácticamente la misma. Tenías un servidor de backup con un storage, en este caso externo, que se le pinchaba y que pues hacías un volcado masivo con una serie de jobs y bueno, pues aquello era lo que había. Pues bien, 20 años después los conceptos han evolucionado, se le ha hecho una modificación importante sobre todo para dar soporte a la virtualización, pero la arquitectura es exactamente la misma.
Este sistema tiene muchos roles, muchos elementos, tiene sistemas operativos, servidores varios, licencias, agentes, componentes de almacenamiento, networking, etcétera, y es tremendamente manual. De hecho, los jobs se configuran manualmente, se programan un poco a ojímetro y pasan por múltiples cuellos de botella. Cuando dos jobs se encuentran en el camino, pues impactan y uno falla. Y todas las mañanas pues suelo tener 2 o 3 jobs que han tenido algún problemilla. Hacer troubleshooting de esto es tremendamente complicado. Si quiero hacer crecer mi plataforma es tremendamente, muchas veces es caro, a veces es muy difícil e imposible. Normalmente requieren licencias adicionales. Y si tengo una plataforma compleja de backup, resulta que me hace falta un tío específico de backup, lo cual es un poco extraño porque el backup no me genera euros, ¿no? Hemos quedado que eso es bastante obvio. De esta manera, Rubrik pensó, ¿y por qué no diseñamos una plugin simple, escalable, en el que metamos todo? El software de backup, los servidores de catálogo, los de medios, los de almacenamiento, todo el engine de duplicación y además que podamos archivar no a cintas, que es algo obsoleto, sino a un servicio flexible como en la nube. Con esas, pues bueno, plantearon el problema era este, ya os comentaba, es una arquitectura obsoleta, la hemos ido evolucionando, donde había un servidor, ahora hay X, donde había servidores físicos, ahora hay virtuales. Todo eso me ha permitido, lo hemos ido haciendo intentando duar cada uno de los roles, con lo cual solemos tener 2 proxies de backup o n proxies de backup según las necesidades. Tenemos un servidor de backup seguramente redundado, tendremos un servidor de base de datos, tendremos un servidor de indexación o de búsqueda, en paralelo tendremos algún tipo de almacenamiento masivo y además hacemos un archivado a cinta. El mismo concepto archivado es un concepto viejo que ya no hace falta. Ahora hablaremos un poco más de ello, pero ya no es necesario. Claro, la gestión de todo esto es un auténtico dolor de cabeza. Las ventanas de tiempo, cada vez conocemos más clientes que no les da tiempo a que su ventana cubra toda la cobertura de su respaldo. Es un auténtico jaleo de licencias. Cada vez que vas a dar un paso o a renovar te encuentras con alguna sorpresa nueva. Es difícil saber de esto. No es difícil saber de las soluciones de backup. Lo difícil es saber de la infraestructura que va por debajo. Y después, pues bueno, hay una serie de gestiones de agentes que suelen ser bastante problemáticas. ¿Qué es lo que pretende hacer Rubrik? Pues Rubrik se ha basado en 4 pilares. Uno es que había que converger todo. Tenemos que matar todo ese concepto de múltiples roles y múltiples ítems totalmente separados porque es un coñazo y es muy duro de gestionar. En paralelo, vamos a querer agilizar la gestión de todo ello. Vamos a hacerlo a través de un GUI que está basado en unas políticas globales, son SLAs de servicio. Esto sí está vinculado a mi negocio. Tengo muy claro qué aplicaciones son críticas y cuáles no son críticas, cuáles tienen que estar replicadas en otro data center con RPOs muy bajos y cuáles tienen que dar cierto tipo de, no sé, de retención de datos, de archivado a futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va a quedar delimitado en un SLA, de manera que lo que sea crítico irá al SLA más crítico y lo que sea menos crítico al SLA menos crítico. Y a la hora de recuperar también querré que esto sea muy, muy ágil y muy, digamos, cómodo. ¿Cómo? Pues teniendo una búsqueda global. La gente de Rubrik, algunos de ellos trabajaron en Google, que menos que tener un Google dentro de mi caja. Ese Google me va a permitir tener un instant search como el de Google. A medida que voy escribiendo en la línea de búsquedas cualquier cosa, él me va indexando, me va sacando todos los datos indexados previamente que coinciden con esa búsqueda. Si estoy escribiendo Oracle, pues automáticamente me va a decir todas las máquinas virtuales que se llamen, incorporen la palabra Oracle, o bases de datos, o tablas, o archivos, o lo que sea, con esa condición. Algo que es brutal es que esa búsqueda global no solo busca dentro de dentro de Rubrik, sino todo lo que haya pasado por Rubrik, aunque ya no esté dentro de Rubrik, haya sido externalizado a una cabina por NFS o a un servicio orientado a objetos basados en la nube pública.
Con esto me permite hacer gestión inteligente, me permite tener todo ese valor añadido, pero me permite ser inteligente en mi inversión. Invertir dinero, digamos, la inversión gorda en lo que me va a dar RTO bajo, en el Rubrik on-premise, y inversión baja en lo que yo quiera que sea archivado o almacenamiento porque tengo una compliance que me obliga. Por último, por supuesto, es un producto RESTful API y el por qué es porque seguramente la componente de backup vaya a terminar estando orquestada por algún producto de servicio, pues un ServiceNow o algún tipo de script generado en casa. Con esto voy a tener menos gestión aún del producto y ese es el objetivo de fondo. En definitiva, pues me quedo una caja, la magia de Rubrik es software defined, pero me quedo una caja de 2 UEs que por dentro lleva X servidores, es algo muy parecido a un Nutanix, en donde puedo tener 3 o 4 nodos en el primer brick, en la primera caja de 2 UEs, y a partir de ahí crecer 1 a 1 o 2 a 2 o 7 a 7 o como me dé la gana, con total flexibilidad mezclando nodos, los cuales incorporan su CPU, su RAM, su disco de estado sólido, su disco rotacional y sus tarjetas, pues para hacer sus labores habituales. Con ese concepto hardware, dentro va el software de Rubrik y ese software de Rubrik, pues bueno, conforma lo que llaman una fábrica inteligente en donde se montan clústeres totalmente distribuidos. Los nodos son independientes entre sí. Si mañana se rompe un nodo, no se cae ni se afecta a mi plataforma, que escalan de manera incremental, en donde todos los nodos, ya os digo, que no tienen un rol de máster, ninguno de ellos, por lo tanto no hay ningún tipo de afectación si uno se cae. Toda la información está redundada en su interior. Cuando hago respaldo cualquier tipo de dato dentro de Rubrik, ese dato está copiado hasta 2 veces más para tener la máxima resiliencia posible y eliminando todos los puntos de fallo, porque no hay más que esto. Estos bricks se conectan a la red y mis datos entran al store final de backup directamente a través del software. No hay esa arquitectura tan compleja con múltiples cuellos de botella. Por lo tanto, los jobs no fallan, no pueden fallar. Si 2 jobs van a impactar, en realidad no impactarán nunca porque el job número 1 irá al nodo 1 y el job número 2 irá a cualquier otro nodo del brick o del clúster de Rubrik. De esta manera redefinimos completamente la copia y la recuperación de la información. Si tenemos un entorno de virtualización como este, con un almacenamiento primario, al final Rubrik lo único que se hace, se le pone una IP, se enraca y a correr. En media hora, 1 hora puede estar instalado, enracado, puesto la IP, puesto el usuario y password y actualizado, y empezamos a hacer un discovery de todos los datos sin agentes. En el caso de la virtualización es tremendamente fácil porque solo me tengo que conectar a vCenter y decirle que me dé un inventario. A partir de ahí lo guardo y defino las políticas basándome en los SLAs tal y como os comentaba antes. Empezaría a almacenar, todo ese almacén será deduplicado y comprimido de manera paralela, da mucho rendimiento, no voy a estar impactado por labores de deduplicación y compresión o a la inversa. Y podré recuperar los datos de manera instantánea. Cuando los datos sufro cualquier impacto en una máquina virtual de mi producción y esa máquina se rompe, se borra, se orfana o lo que sea, simplemente iré a Rubrik, escogeré la máquina y le diré que la enchufe otra vez al vCenter y la dé de alta en el inventario y la arranque. En paralelo tendré un archivado a la nube totalmente securizado, por supuesto, y esa búsqueda y recuperación tipo Google que os comentaba para hacer una gestión total de todos los datos que hayan pasado por Rubrik, ya estén dentro o estén fuera de él. A la hora de recuperación, posiblemente de los puntos más impactantes, la recuperación normal vendría a ser que una máquina virtual corriendo sobre un servidor SX está haciendo respaldo sobre Rubrik. Siempre tanto en la copia como la recuperación va a ser muy ágil porque dentro tiene disco de estado sólido que permite volar. Una vez hecho el backup, imaginemos que la máquina en producción se rompe, desaparece. Recuperar una máquina por defecto con el mecanismo estándar que es un export es tremendamente fácil. Simplemente iré a Rubrik, buscaré la máquina virtual y le diré que por favor la recupere. A partir de ahí Rubrik hará todo el proceso, es decir, escogerá los datos, hablará con vCenter,
moverá esos datos físicamente al almacenamiento primario, haría un storage vMotion de toda la vida, pero sin que yo lo tenga que hacer manualmente en la consola de vCenter, lo va a hacer siempre Rubrik hablando por APIs con vCenter, y le dirá a vCenter una vez copiada que por favor la dé de alta en el inventario y la arranque conectada a la red como estuviese por defecto. Esa recuperación solo va a depender de la velocidad de red que tengamos, del throughput de red que tengamos, porque mi Rubrik da unos IOPS por segundo que muchas veces va a ser superior a un storage habitual. Creo que el equipo más pequeño arranca en 30.000 IOPS, no sé si me equivoco, Sergio. Es correcto, arranca con esos IOPS y además simplemente lo positivo de todo esto es que es un RTO que es muy cercano a cero, ¿de acuerdo? Y la automatización de la realización automáticamente por Rubrik de todo el inventario en el vCenter y el arranque de la máquina en el vCenter, con lo cual automatizamos ese proceso. Vale, ni siquiera tendríamos que conjuntar dos personas, una de backup y una de virtualización, si fuera el caso en nuestras compañías. Pero esto, que es un RTO casi cero, podemos irnos al RTO prácticamente cero. Aquí sí que sería prácticamente nulo, que es el caso del live mount. En el caso de Rubrik tenemos la posibilidad de dar un live mount y es un live mount real porque da ese número de IOPS, porque si tengo una plataforma que la más pequeña da 30.000 IOPS, pero a medida que pongo nodos crecen el número de IOPS linealmente, vamos a tener la posibilidad de tener una respuesta inmediata. Si mi máquina en producción ya respaldada sobre Rubrik, haríamos el backup, se rompe, como la gráfica es igual que antes, no sé si veis la animación, yo podría dentro de Rubrik buscar la máquina y decirle que hago un live mount. Y ese live mount lo que va a hacer automáticamente es decir, oye, vCenter, en lugar de hacer un storage vMotion al almacenamiento primario, quiero que directamente te conectes a mí como si yo fuese un data store, voy a publicar un data store temporal con esa máquina virtual de manera totalmente segura, no está siempre publicado, y quiero que lo crees en el inventario y la arranques. Automáticamente eso es un RTO prácticamente cero, solo lo que tardo en buscar y darle al botón sin que tenga ningún tipo de acción manual, vamos a ponerla en producción. Y ya cuando corresponda, esta noche, mañana, cuando no haya afectación de servicio o la red no esté saturada, por supuesto podré hacer el vMotion el storage vMotion y moverlo al almacenamiento primario, pues para tenerlo como lo hemos tenido siempre. Esto me parece especialmente novedoso, sobre todo por lo que tengo conceptualmente abajo. Este concepto live mount existe en otros fabricantes, pero normalmente tengo una cabina con una controladora y esa controladora tiene unas limitaciones en su buffer. Si por casualidad además coincide un job de backup con una labor de recuperación, estoy saturando la cabina. La cabina muere, además la cabina suele ser una cabina reutilizada y vieja. Estamos penalizando el RTO ya por propia arquitectura. Aquí no, tengo múltiples nodos y todos trabajan en paralelo. Seguro voy a obtener el máximo performance de esta máquina hasta el punto de que podría tener varios live mount en paralelo trabajando sin ningún tipo de rareza y sin ningún tipo de afectación de performance. Al final tengo un GUI que es muy bonito, veréis que es que tiene 4 botones y RESTful API. La idea es scriptar absolutamente todo este proceso si tengo una herramienta de orquestación para poder hacer todo de la manera más sencilla y más ligera posible, más óptima en coste. En paralelo, Rubrik ha sido diseñado en el siglo XXI de manera que, por defecto, no se ve muy bien la gráfica, pero ahí veréis como los SLAs tienen la posibilidad de hacer una política de archivado. Es capaz de decir, oye, cada cuánto quiero retener la información y después de retenerla, ¿qué quiero hacer con ella? Y esto valdrá tanto para hacer un disaster recovery, quiero tener 2 data centers, posiblemente en activo-pasivo o en activo-activo, da lo mismo, y que la misma información respaldada en el data center 1 esté en el data center 2. Porque si tengo respaldo en el data center 1, pero el data center 1 se cae, voy a migrar todos los datos al data center 2, toda la producción va a estar en el data center 2 y en muchos casos ni siquiera tengo un backup actualizado. Estoy jugando con mi plan B, que es el data center 2, que si se cae me quedo sin producción de ningún tipo. El respaldo está para el último de los casos. Realmente tendríamos que tener el respaldo en el data center 2 por si acaso falla el data center 1. Pero esto es tremendamente difícil
Y en parte es porque conjuntamos el concepto backup con el concepto de disaster recovery y son radicalmente distintos. Tienen que ver, están relacionados, pero son distintos. En el caso de Rubrik está todo conjuntado, pero es que de manera natural voy a hablar de backup, de archivado y de disaster recovery con el mismo concepto. Ahora mismo lo único que nos importa desde el punto de vista de Rubrik es el RTO. Si de verdad tengo un dato cuyo RTO tiene que ser lo más cercano a cero, estará dentro de mi caja. Si ese dato no necesita un RTO cero, puede estar fuera de mi casa, de mi caja, ya sea en una NAS dentro de mi casa o en un servicio cloud fuera de mi casa. Y además, por si esto fuera poco, puedo hacer un, entre comillas, archivado, porque no va a ser un archivado, va a ser un almacenamiento con RTO bajo en la nube para por si acaso, o para pasar una compliance, o para cualquier tipo de necesidad que vosotros tengáis. Por supuesto, todo esto se automatiza, está dentro de la política y viene muy optimizado para no gastar mucha WAN porque viene deduplicado de por sí. Como os decía, si quiero archivar, entre comillas, pues lo mandaré a la nube totalmente deduplicado y lo bueno es que no solo estará en un storage donde el precio tera es más barato, sino que además la ventaja de buscar en tiempo real o de hacer una recuperación basada en mis APIs viene del producto Rubrik y se gestiona desde Rubrik. No tengo que hacer una doble gestión y esta es la gran magia de esta integración. Por último, pues que sepáis que hay estos modelos. A día de hoy, quizá es lo más, el principal hándicap para nuestro mercado es que el modelo más pequeño arranca en unas 150, 120 máquinas virtuales. Estamos consiguiendo muy buenos precios para poder copar proyectos un poco más pequeños, a pesar de ir con una máquina sobrada. Es una cuestión de precio, no es de teras. Si os queremos regalar teras, creo que es una buena oportunidad para vosotros. Y de ahí para arriba, pues ilimitadamente, porque podría conjuntar los nodos que quiera o mezclar como me dé la gana y crecer de los 150 máquinas virtuales iniciales, pues de 50 en 50, de 100 en 100 o de 200 en 200 en función del modelo de nodo que desee. Con esto habríamos acabado la primera parte y pasaríamos a Druva. Vamos a ver si os parece, mira a ver si hay algo de dudas, Sergio. Bueno, en este momento no hay ninguna pregunta. Si queréis hacer alguna pregunta en especial. Bueno, me comentaba Luis si sería necesario a nivel vCenter tener que licenciar Storage vMotion. O sea, esto es simple y necesario siempre y cuando queramos hacer un live mount y una migración en caliente, ¿vale? Si queremos hacer un export, ¿vale? Migrar la máquina a nivel frío no sería necesario, ¿de acuerdo? Bueno, a nivel, me pregunta cómo se licencia. Perdón, Rubrik no tiene ningún tipo de licencia, simplemente la licencia por teras de almacenamiento, ¿de acuerdo? Cuando queremos hacer un outside, ¿vale? Queremos mandarlo fuera o la licencia de los entornos más pequeños. Digamos que compraríamos una caja para las necesidades que tengáis de teras. Esa caja serán 3 nodos, 4 nodos o 20 nodos, da igual. Y ya está. Y empezaríamos a funcionar. Si existe luego, si quiero archivar fuera esos servicios externos, que son Amazon, Cloudian, CloudSafe, hay varios servicios, que eso sí, por supuesto, se paga aparte y se paga al proveedor oportuno, no se paga a Rubrik. Rubrik tiene una pequeña licencia para habilitar eso, pero no tiene un coste muy alto. Y luego existe la posibilidad de, para sedes remotas, en donde no se justifica un Rubrik, adquirir un Rubrik virtual. Ese pequeño Rubrik virtual no hace todas estas magias, pero sí que hace toda la indexación y forwardea los datos al Rubrik de la delegación principal. Y lo hace licenciando por máquinas virtuales. De manera que un mercado como el nuestro, en donde hay pequeñas sedes, a veces donde hay 5 o 6 máquinas virtuales, se podría cubrir con el Rubrik virtual, siempre y cuando haya un Rubrik en la central físico que consolide todo el respaldo. Otra pregunta que nos hacen es que no era necesario instalar un agente para hacer el backup. Obviamente, toda máquina virtual no es necesario instalar ningún tipo de agente. Sí es necesario para las restauraciones. No es necesario para las restauraciones. Al final, como bien comento, todos los fabricantes hacen el truco de no necesitar agente debido a que tienen las VMware Tools instaladas las máquinas virtuales. A través de estas VMware Tools, lo que hacen es mandar los comandos
que ponerse en modo consistente a nivel aplicativo, perdón, a nivel sistema operativo, y si son máquinas Microsoft a través de VSS, que se pongan a nivel consistente de aplicación también, ¿de acuerdo? Entonces, no es necesario tener ningún tipo de agente. Las restauraciones simplemente manda un comando al vCenter o al SXI. En la versión 3.1, que es la actual, ya no es necesario que haya ningún tipo de vCenter, sino podríamos restaurar directamente sobre un SXI mandando el comando y restauraría, ¿de acuerdo? Otra de las preguntas que nos dicen que si había diferentes tipos de licenciamiento con funciones diferentes. Lo que hemos comentado anteriormente, nada. Todas las funcionalidades están incluidas en lo que sería el appliance de Rubrik, ¿de acuerdo? Y no harían falta ningún licenciamiento fuera de lo que ha comentado Alberto, del Cloud Store hacia afuera o del licenciamiento de los entornos pequeñitos, ¿de acuerdo? Del Edge. Algo importante que veo que ha faltado es que, bueno, conceptualmente siempre hablamos de la virtualización, pero Rubrik ya no solo cubre plataformas virtuales sobre VMware, ya cubre servidores Microsoft SQL físicos o virtuales con recuperación de capa 7 tanto para físico como para virtual, servidores Linux físicos, y el roadmap de los 3 próximos meses va a ser alto. No puedo desvelar mucho, pero bueno, habrá múltiples hipervisores, no solamente VMware, entraremos en el mundo Oracle, Exchange, SharePoint, de manera que cubriremos los ecosistemas habituales sin ningún tipo de problema. Bueno, nos preguntan también sobre el tema de soporte. Obviamente, soporte de alto nivel, como estamos acostumbrados en estos tipos de productos, de acuerdo, estilo Nutanix, ¿vale? Y a día de hoy se nos pregunta en castellano, si hay gente en castellano, pero está en Estados Unidos, con lo cual también tenemos esa limitación, ¿de acuerdo? Con lo cual, el soporte es bastante bueno, ¿de acuerdo? Ok, avanzamos porque vamos un poco mal de tiempo. Entraríamos con Druva. En Druva hay 2 productos. Vamos a intentar dar un barrido a los dos, a pesar de que hoy un poco más la orientación es de Data Center, iríamos más a Phoenix, pero vamos a hacer una batida por InSync, que es su producto estrella. Y porque la mayoría de vosotros habéis adquirido por distintos fabricantes del mercado un concepto en el que tratáis de cubrir todo con una sola solución de backup. Yo creo que es bueno, si obtienes una buena propuesta de todos los niveles con la misma solución, es maravilloso. El problema es que no suele ser así, que la mayoría de productos nacen o haciendo respaldo de usuario o haciendo respaldo de servidor y se adaptan al otro. De manera que hay un producto que es muy bueno, unas funcionalidades muy buenas en un ámbito, pero no en el otro. En el caso de Druva, nació como backup de usuario final. Tiene un producto muy brillante que cualquier analista del mercado lo pone muy bien. Es el líder en el respaldo de terminales de puesto final, y a partir de ahí ha entrado en el mundo del data center, sobre todo el data center virtual, para hacer un backup en la nube. Siempre es nube. La nube puede ser on-premise en el caso de InSync o pública, y en el caso de Phoenix siempre pública. La evolución natural y donde se ve realmente la ventaja por precio y por no asumir la infraestructura es en la nube pública, y es donde os recomendamos trabajar. Con esa aproximación tenéis esos 2 productos que todos, que entre ambos, pues tratan de dar una cobertura global que ayude para los distintos casos de uso de un backup y restore. El backup y restore puede ser el normal sin más, puede ayudar en la gestión de dispositivos, sobre todo los dispositivos de usuario. Cuando un tío tiene que renovar su portátil o pierde su teléfono móvil, quiero hacer gestión de backup y de restore. Quiero, por supuesto, hacer disaster recovery por supuesto, de puesto final, pero normalmente no lo sabemos denominar DR, sí más en el entorno de servidores. Quiero hablar de archivado. Quiero, en el caso de los usuarios, hacer una sincronización o un sharing de los datos críticos de su usuario que quiera compartir, para evitar sobre todo el uso de plataformas tipo Box o Dropbox de usuario final, en donde guardamos datos de la empresa corporativos, sensibles y críticos, sin ningún tipo de control del departamento de TI. Y a partir de ahí, pues entrar en todo el mundo de e-discovery, compliance y cumplimientos legales, que muchos de vosotros tenéis de manera mandatoria y que no siempre se pueden cubrir de una manera fácil, sobre todo cuando hablamos de cloud, de servicio cloud.
De esta manera, la inquietud está clara. ¿Dónde están nuestros datos? Pues creíamos que en el data center, pero no. El data center apenas guarda el 50 o el 40 y tantos por ciento de los datos. El resto de los datos está o bien en sedes remotas por ahí repartido, está en puesto final, es decir, en un teléfono, en una tablet, en un PC, en un lo que sea, en un laptop, o incluso cada vez más y de manera muy impactante, podría ser casi un 30%, en servicios cloud. Resulta que mi Office 365 almacena datos corporativos y no tengo control de ello. O peor aún, algunos de mis servicios Gmail, perdonad, Google, resulta que mi Google Apps están almacenando también. O por supuesto un Salesforce. Un Salesforce almacena datos que yo atacho a, pues yo que sé, a un deal registration o a cualquier cosa que tengáis en vuestras corporaciones dentro de vuestro CRM Salesforce. Todos esos datos están ahí en el limbo y no tengo control sobre ellos. No sé si la gente los usa, no los usa, los borra, qué naturaleza de dato es, qué tipo de información almacena. Y Druva no solo se enfoca en el respaldo, sino que ataca muy frontalmente a este otro debate o este otro dilema. De esta manera entramos por InSync. InSync es el producto de Data Protection para dispositivos y servicios cloud de usuario final. Y además con la capacidad de compartición y con control del equipo TI para pasar compliances, temas legales y DLP. ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, intenta converger todo tipo de almacenamiento de usuario final, ya sea, ya os digo, los típicos dentro de mi PC o de mi laptop, todo el rollo bring your own device y terminales móviles y demás, o bien las plataformas cloud, que cada vez van proliferando mucho más, Box, Office 365, Google Apps, principalmente lo que soporta a día de hoy, irá creciendo en el futuro. Y con esto intenta dar cobertura a las necesidades de data availability para que el dato esté disponible para el usuario, a ser posible sin que lo tenga que gestionar un equipo de TI, porque es un consumo de tiempo horrible estar gestionando la recuperación de archivos que borra el usuario por error. Eso se lo queremos delegar. O bien para la parte de data governance. Todas esas exigencias que el tío de riesgos en los bancos o que nuestro auditor de vete a saber qué nos exige al equipo de TI, que a veces no tenemos herramientas para justificar. Y eso lo conseguimos, por un lado, con un engine muy potente de backup y restauración de duplicación de datos y muy fácil de gestionar, sobre todo muy fácil de gestionar, que en sí mismo es capaz de archivar la información, le puedes marcar lo que es backup, lo que es versioning y lo que es archivado, y que además es capaz de, ya que está en la nube y está disponible, entre comillas, para todo el mundo, dar un control de accesos, compartición y permisos para que, por ejemplo, yo esta presentación de hoy, cuando acabe, haceros llegar un link y que podáis bajarla de una manera muy cómoda. En paralelo, tendré una serie de motores de búsqueda y auditoría de datos para buscar los datos sensibles en cada momento y poderlos auditar, para poder pasar una compliance o para poder responder a un requisito legal que me marque un juez en un determinado momento. Con esto consigo crecer la productividad del usuario, pero sobre todo con un control de la corporación, que es lo que normalmente adolecemos cuando le damos productividad al usuario. Todo esto lo consigue Druva apoyándose en los dos grandes cloud del mundo, ya sea Amazon o Azure. Esto lo da a elegir y podéis elegir uno u otro. Tienen con esto pues cobertura internacional. Es posible solicitar que mis datos no salgan de mi país o de la Comunidad Europea. Y tengo todo tipo de sellos de seguridad en donde se asegura una disponibilidad del 99,999% porque son las que dan tanto uno como otro, ambos proveedores. Todo esto hace que sea interesante la primera aproximación, pero hay muchos productos que se apoyan en el cloud sin dar un valor añadido. ¿Por qué? Porque en realidad el valor añadido debe ser en el diseño de la solución, no solo en que esté por debajo Azure o Amazon. El diseño de la solución debe de sacar provecho a esa arquitectura y en el caso de Druva ha sido diseñado por defecto con ciertos motores de Big Data para hacer una búsqueda mucho más óptima y con un motor de deduplicación brutal. Entonces, ahí es donde empiezan las ventajas. Conseguimos una reducción del 80% del ancho de banda y del almacenamiento. Como pago por almacenamiento, este valor me es muy, muy importante porque voy a hacer que pague menos mensualmente de lo que me hace falta. Por otro lado, en cuanto a Data Availability,
voy a hacer un agentito que corre casi sobre cualquier sistema operativo que hace data backup y data recovery. Todo esto, como es capaz de moverse de un agente a otro, de un sistema operativo a otro, de un PC a otro, me permite incluso hacer renovación de equipos o migración de sistemas operativos. Sería un concepto parecido al de iTunes. Voy a tener un backup de datos, los que yo le diga, pero también un backup de las configuraciones de las aplicaciones corporativas más habituales. Cuando yo pierdo o elimino mi PC viejo, si tengo todo respaldado y en tiempo real con Druva, simplemente en el nuevo PC instalaré mi agente Druva y replicaré la información. Recuperaré todo y no solo recuperaré el correo electrónico, sino la firma, las reglas de configuración, algunos de los aspectos esos que echamos a perder cada vez que nos migran el portátil. Y por último, podremos hacer sharing de la información, todo ello con la última de las capas, esa verde de Data Governance, en donde puedo buscar y hacer analítica de todo lo que ocurre en mi plataforma con mi información de manera global, ya sea un usuario, sea un grupo de usuarios, sea un edificio entero o sea toda mi corporación. Pasando las compliances más habituales, las podré delimitar, incluso podré diseñar mi propia compliance interna, una que yo quiera delimitar con ciertas reglas corporativas. Y por último, pudiendo sacar unos reports perfectos pues, para que, si viene un requisito legal, yo pueda pasarlo. Como está basado en cloud, es totalmente elástico, hago un pago por uso, tengo un solo data store en donde almaceno toda esa información, en donde yo pago una cuota por usuario, puede ser 50 gigas por usuario o ilimitado, pero es que además, incluso en el caso de quedarme en 50 gigas por usuario, voy a tener la ventaja de que el volumen de información o de cuota que no utiliza un usuario lo podrá utilizar el otro. Y todo ello, pues bueno, con una serie de patentes y de tecnologías que hacen que este producto, cuando lo probáis, os llame mucho la atención. Este es un sector que está muy abandonado. Hemos tirado de los típicos Moxie, de Box, de algunos productos muy light, muy ligeros, que dan muchos problemas porque fallan mucho y sobre todo consumen mucho performance de mi máquina. Se comen mi portátil. Cuando están haciendo backup, apenas puedo trabajar. Aquí no, eso ha sido especialmente trabajado para ser muy ligero y que yo pueda estar dándose esta presentación mientras mi Druva va haciendo respaldo diferencial de cualquier modificación que haya hecho en la última hora de esta presentación, por ejemplo. No notaré nunca ese impacto. Con esto tengo un reconocimiento del mercado bastante alto, ya hay más de 3 millones de dispositivos protegidos. En Europa todavía les falta branding, pero en Estados Unidos ya es una realidad, entre otras cosas por el furor de los proyectos Bring Your Own Device y sobre todo porque la gente ha tenido muy malas experiencias con los Dropbox, con los Box, con todo este tipo de soluciones de compartición para uso personal. La gente en el trabajo utiliza este tipo de cuentas para compartir información sensible y hay fugas de información. ¿Qué tengo que hacer? ¿Caparlo? Pues sin duda alguna sí, pero también dar una alternativa al usuario para que pueda seguir haciendo su trabajo porque él compartía esa información seguramente por necesidad. De esta manera pasaríamos a avanzar un poco en el mensaje y bueno, pues todo ello tiene por supuesto una resiliencia brutal gracias a eso de que se basa en una cloud pública. Si en un momento dado que quisierais tener vuestra propia plataforma on-premise en InSync, si es posible, tendréis que asumir el coste de los servidores y toda la gestión de ello, por eso creo que es importante e interesante irse al cloud. Y todo va bastante optimizado. En ningún caso pagaríais por los servidores. Las licencias son igualmente por usuario, independientemente del número de terminales o dispositivos que utilice cada usuario. Y le marcaríamos la cuota en el caso de cloud pública y no tendría ningún tipo de cuota en el caso de on-premise porque vosotros pondréis el disco que necesitaseis. A partir de ahí, pues todos los datos de la compañía que están en terminales móviles se fugan hasta el producto, en el producto se almacenan de manera segura, está encriptado no solamente por corporación, sino por usuario, de manera que ni siquiera una persona que trabaje en Amazon, en Azure o en Druva pueda extraer datos de vuestro backup. Eso asegura absolutamente todos los recovecos legales que podáis imaginar.
y con esto pues obtengo pues todas las necesidades habituales que os acabo de contar. A partir de ahí, pues, y ya es prácticamente leer todas las necesidades o todas las coberturas de producto. Cubrimos todo, menos Symbian, que es un poco que posiblemente ya se da por muerto. Se da cobertura a todos los sistemas operativos, tanto de PC como de portátil, como de tablet, como de teléfono móvil, ¿no? De smartphone. Todo ello con una granularidad de políticas que puede llegar hasta donde queráis. Yo recomiendo hacer políticas muy globales que no os den muchos dolores de cabeza, pero se puede bajar hasta el último de los casos o hacer una política para cada usuario totalmente personalizada. A partir de ahí se almacena, cada uno tiene su cuota de almacenamiento y se asegura, como os decía, la privacidad no solo de la corporación, sino de cada uno de los usuarios. Será el usuario, si lo delegamos, el que va a elegir si el administrador de TI puede o no acceder a su información, y todo ello se integra con el sistema operativo o con el Active Directory o con cualquier otro mecanismo de autenticación, y podríamos incluso federar perfectamente nuestra plataforma de backup de usuario de una manera unificada. Todo eso se gestiona de una manera única, en el mismo storage se almacena todo, y gracias a eso podemos auditar absolutamente todo en un solo panel y sacar reportes totalmente flexibles que me permitan ver lo que está ocurriendo, qué respalda mi gente o qué almacena mi gente en sus portátiles en tiempo real. De ahí empezamos a ver un segundo uso mucho más allá del backup. Cuando un usuario se tiene que gestionar, pues bueno, él mismo por la web o por el agente que tenga instalado en su dispositivo puede lanzar el backup, pausarlo, puede recuperar. Todo esto se le puede delegar al usuario, no, esto es gusto del equipo de TI. Y es tremendamente fácil de hacer, con lo cual es algo normal que se delegue y que el usuario se autogestione. Y a partir de ahí, igual que se autogestiona, puede compartir lo que desee en cada momento con la gente que quiera. Ya sea un archivo local o sea un archivo que esté almacenado, por ejemplo, en un SharePoint o en una plataforma de documentación interna. A la hora de entrar en el mundo del EP, os insisto en que como tengo cobertura global, este producto ya lo hace innatamente, nos haría falta una licencia. Aquí sí que hay distintos niveles de licencia en función de lo que queramos, solamente respaldo con sharing, con la capacidad de sharing, y sobre esto puedo tener DLP o e-governance como módulos adicionales. Tiene una sinergia brutal con plataformas de MDM. El motivo es porque las plataformas de MDM históricamente no han cubierto bien la parte de backup. El motivo no es por culpa de los MDM, sino más bien por culpa de los sistemas operativos de smartphone, que cada uno trabaja ese tema de una manera radicalmente distinta. En el caso de Druva, como instalo un agente, he desarrollado las capacidades necesarias para hacer backup sin problema, y puedo hablar con un MDM y complementar al MDM en esta línea. Si no tengo MDM, también tengo unas pequeñas funcionalidades pseudo MDM, pues para tener geotracking, poder bloquear un dispositivo móvil perdido o robado, poder hacer un delete de toda la información almacenada en ese dispositivo perdido o robado, poder encriptar la información. Por defecto se encripta la información en tránsito y en el almacenamiento en la nube, pero además es capaz de integrarse con MDMs o soluciones de cifrado para cifrar la información dentro del propio respaldo. Y por último, pues tiene un motor de e-discovery de información para saber qué información está respaldando la gente y con qué naturaleza, y poder ir a una litigación legal pues con ciertos reportes y ciertas pruebas periciales, ¿no? Por último, y esto creo que es importante, los datos ya no solo están en mi disco duro, sino que ahora resulta que están en un servicio cloud. Para el hecho, como el servicio cloud está en la cuenta del usuario, es un dato del usuario. Y lo que está haciendo Druva es ir dando cobertura a esos servicios cloud para que yo pueda, de la misma manera que respaldo mi disco duro, respaldar esos servicios. La integración es total, con lo cual las búsquedas, auditorías y reportes están exactamente unificados de la misma manera, y sí me permite tener un segundo uso de Druva, y es hacer respaldo de mi plataforma cloud. Porque si mañana me quiero ir de
Office 365, puede ser una buena forma de migrar, el salir de Office 365 y recuperar mi backup en una plataforma externa como podría ser Google Apps, que eso ya se puede hacer desde el día de hoy. Con esto hemos rematado la parte de usuario. ¿Preguntas? Creo que es sobre todo para integradores, creemos que es un producto que en un país como España, que está muy segmentado, hay mucho trabajador móvil, la absorción de las soluciones más modernas de movilidad ha sido muy lenta, casi seguimos con la típica VPN y demás, como hemos hecho toda la vida, ha hecho que no tengamos unas soluciones de backup muy modernas y muy flexibles, pues creemos que hay un amplio recorrido para ese producto. Creo que se puede vender desde pymes muy pequeñas de 25 usuarios hasta grandes proyectos, como hemos tenido algunos de ellos en IBEX 35. Bueno, yo aparte de esto también me gusta comentar que el tema de poder hacer, por así decir, la compartición de ficheros en la nube, tener esa NAS tuya en la nube controlada, es una manera muy eficiente de tener esta organización de datos, ese backup de los datos, puesto que te guarda infinitas copias de estos datos y puedes generar, puedes tener toda esta copia y recuperar de forma muy sencilla. Recordemos que las plataformas cloud no nos garantizan nunca, como es Office 365, el backup de los datos, con lo cual es una forma muy fácil de tener integrado nuestro correo de Office 365 y recuperar nuestros propios correos sin necesidad de tener esta integración sin tener que requerir del servicio del propio Office 365. Incluso con 30 versiones últimas de los ficheros, que esto es algo bastante interesante. El usuario no siempre pierde un dato, sino que a veces simplemente lo pisa. Entonces, el poder volver atrás hasta 30 últimas versiones, pues tiene su valor añadido de por sí. ¿Hay dudas, Sergio? Sí, bueno, nos preguntaban si hacía backup de Office 365. Bueno, le respondí a la pregunta que sí lo hace. Y también podríamos hacer backup tanto de Google Apps y del OneDrive también correctamente. OneDrive y Box tiene también. Integración. Luego, si queréis, os puedo enviar información más personalizada sobre esto para que le eches un vistazo. ¿De acuerdo? Y por último entraríamos en Phoenix. Phoenix es nuestra propuesta de backup en la nube. Es un producto que tiene 2 años, que es muy estable, muy robusto, pero que le ha faltado algo de roadmap. Por eso, tanto Sergio como yo hemos intentado frenarlo un año hasta que lo hemos visto un poco más maduro. Ya empieza a ser maduro. A nivel de robustez es un producto muy robusto porque el engine es exactamente el de InSync. Lo que han hecho es coger el producto de InSync, coger todo el agente tan liviano y adaptarlo a servidores y utilizar toda la componente de deduplicación, que es especialmente interesante en backup de data center, para pues empezar a dar valor añadido a un roadmap que bueno, pues nace con VMware, ya hace respaldo de algunas otras soluciones como SQL y que a lo largo del año pues terminará teniendo cobertura prácticamente de un ecosistema completo de los que tenemos en nuestras corporaciones. Entonces, Phoenix lo que hace es Data Protection para Data Center, tanto de plataforma VMware como de servidores físicos. ¿Qué es lo que pretende hacer? Pues bueno, la problemática creo que la tenemos muy clara. Aparte de una arquitectura pesada como la que veíamos con Rubrik, resulta que tenemos un segundo problema y es que normalmente tenemos la misma información repetida X veces. Aquí habla de que la media es de 3,5 veces el mismo dato está en nuestro backup, en nuestro archivado o en nuestra solución de disaster recovery. De manera que estamos encareciendo ya por naturaleza nuestra inversión en pura infraestructura. ¿Qué es lo que propone Druva con este concepto? Pues decir, mira, no, nos salimos de aquí. Si os fijáis, en el fondo el concepto es el mismo. Vemos el mismo problema de complejidad y vemos la misma necesidad de recursos de storage masivos para hacer archiving. ¿Qué es lo que pretende Rubrik? Rubrik pretende simplificar con una solución on-premise y el excedente mandarlo a la nube, y Phoenix directamente se va a la nube. Para mí, el matiz más importante entre ambas soluciones, siendo radicalmente distintas, es únicamente el RTO. El RTO de uno permite ser 0 o aproximadamente 0 para los servicios críticos que yo desee,
y el RTO de otro pues será el que toque en función de mi línea de conexión a Internet. A partir de ahí, si mi empresa es muy grande y muy crítica, pues tendré más de Rubrik. Si es muy pequeña y poco crítica, tendré más de Phoenix y habrá 15.000 escalados intermedios en donde incluso podríamos proponer, ¿por qué no?, un Rubrik para una serie de servicios con una serie de licencias Phoenix para otros. Matar todos esos ítems que hablábamos antes y converger tanto el backup como el disaster recovery, como el archivado, como toda la analítica de esos datos en una sola solución. La solución será cloud y es cloud pública, aquí no se puede on-premise, no permiten esa opción, apoyada en una serie de engines de cloud y big data que son muy similares a los que conocéis. Con eso, esos engines me permiten dar escalabilidad, simplicidad y mucha capacidad, mucho performance. Vais a obtener exactamente el mismo rendimiento si respaldo 2 servidores virtuales que si respaldo 200.000. Y esta es la gran magia. Quizá el producto todavía está carente de ciertas funcionalidades, pero el motor es tan potente que la gracia está ahí. Casi todos los productos que existen en el cloud son migraciones de productos on-premise que no tienen ningún tipo, no sacan ningún tipo de partido o de ventaja al cloud. Es una máquina virtual que lo único que he hecho ha sido colgarla en Amazon. Aquí no. Aquí lo que se ha hecho ha sido diseñar una arquitectura cloud con una serie de tecnologías cloud que me permiten que cuanto más crezco, incluso dé mejor rendimiento. Y a partir de ahí bajo muchísimo el TCO por los motivos que ya os podéis imaginar. Con todo eso, Phoenix es capaz de almacenar una serie de datos calientes, templados y fríos. Él hace su gestión por tiempo, lo podríamos modificar, y tener un ítem opcional que es ese que veis ahí en naranja, que es el hot cache. Si yo quiero respaldar directamente a la nube desde agentes instalados en los servidores, se puede, pero si yo quiero tener un mecanismo que me mejore el RTO, puedo meter una caché física o virtual dentro de mi plataforma, que lo que va a hacer es quedarse con las firmas de deduplicación de todo lo que pase por él. Cuando si mañana se rompe algo en mi data center, la recuperación será prácticamente inmediata porque el hot cache habrá almacenado la deduplicación y la recuperación se hará casi en local por red LAN. De esta manera podríamos ver Phoenix como si fuese una especie de Disaster Recovery as a Service, en donde sobre Amazon, ahora ya os digo también sobre Azure, tengo el backup, tengo el archivado, tengo todo el Disaster Recovery. Podría tener toda la componente de compliance y demás si lo licencio y toda la búsqueda de la aguja en el pajar en tiempo real, que es una de las ventajas de este concepto cloud. Todo unificado, todo en la nube y ya os digo, bajando mucho el TCO porque el producto en la nube pues es lo que tiene. Como veis aquí, el concepto VMware Disaster Recovery as a Service o in the Cloud es muy obvio, simplemente respaldo en Phoenix. Phoenix es capaz de almacenar y cuando hago una recuperación pues tardará X minutos. Si tengo la caché intermedia me lo hace en local, los minutos serán menores y esto se reduce de esta manera. Bueno, sobre Phoenix no, digamos que es muy insistente en cuanto a que la simplicidad de la gestión es mucho mayor incluso que en el caso de InSync. En el caso de InSync hay muchas distintas casuísticas. Aquí tengo servidores respaldados que tengo que en un momento dado pueda recuperar. El propio GUI es muy sencillo y el deployment es brutal. Simplemente tengo que instalar un agente que se conecta con esa nube, se autentica por sí solo y empieza a respaldar lo que yo le he delimitado en una política muy, muy básica. Tampoco es un producto complejo porque la casuística de backup no es compleja. La infraestructura se minimiza porque no hay infraestructuras, solo se va a la nube o como mucho tengo ese ítem intermedio del Cloud Cache y todo está segurizado igual que en InSync, tanto por compañía como por máquina virtual. Estéticamente, pues sería un dashboard parecido al que veis ahí. En cada momento vais a ver sobre todo cuánto habéis consumido. Si estamos en un servicio cloud y hablamos de flexibilidad y de consumo y pago por uso, pues necesito saber y que me pasen informes de qué está pasando en cada momento sobre ese consumo de espacio para ver cuándo tengo que incrementar o cuándo tengo que hacer una provisión de budget para hacer un incremento de mi storage.
Bueno, hay autoarchivado, el autoarchivado simplemente lo hace en sí mismo en la misma cuota, con lo cual no vais a tener conceptos separados de backup y archivado, simplemente lo que va a hacer es que el engine que mantiene los datos calientes, pues es un engine distinto que da un RTO mucho más ágil que el engine de archivado y bueno, pues eso se delimita en la configuración del producto. Y de esta manera pues tengo en realidad una especie de replicación automática en tiempo real de todas las máquinas virtuales porque de una manera granular se va fugando a la nube. Esa granularidad la delimito yo, va a ser siempre asíncrono, pero está tan atomizado que podríamos bajar a un RPO de 5 minutos y todo viene totalmente construido con analítica para que yo pueda sacar en tiempo real cualquier información de lo que me haga falta. Como estoy apoyado en Amazon o en Azure, tengo hasta 12. En el caso de Phoenix todavía delimitan aquí en las presentaciones Amazon, pero tenemos información interna de que ya también está Azure. Tenemos una serie de regiones globales y yo por SLA y contrato puedo delimitar dónde quiero almacenar mis datos, pues, por ejemplo, para que no salgan de la Comunidad Europea. Y con esto, pues al final lo que obtengo es algo muy obvio. Paso de una plataforma legacy en donde cada tera lo pago y es una gestión tremendamente manual, a una gestión, posiblemente a una evolución a los sistemas que tenemos on-premise actualmente, que siguen siendo bastante caros, en donde optimizamos mucho el almacenamiento con unas técnicas de deduplicación altas, pero que seguimos teniendo mucha inversión de infraestructura y de recursos hombre. Y por último tendríamos un servicio cloud, en donde existe una deduplicación mayor aún gracias a ese engine del que os hablábamos al principio, en donde todo prácticamente se va a la nube y la gestión es prácticamente nula. Con esto se habla bueno, pues una serie de salvados de pasta importantes de hasta el 55% sobre lo que actualmente tiene la mayoría de personas en sus plataformas. Aquí el matiz es el RTO, recordarlo. Y si le metemos ese producto de caché, el RTO podríamos llegar a tener un RTO similar con un precio muy, muy, muy inferior. Aquí hablan de un TCO hasta 20 veces mejor. No vamos a entrar en datos. Yo os diría que lo probemos, que hagamos ese cálculo, porque cada corporación es un mundo, pero sí tengo claro que aquí en un país como España el mundo PYME es muy grande. Muchas de esas pymes están asumiendo inversiones en materia de backup que no son mínimamente razonables y que este tipo de soluciones son las que le abren la puerta a posiblemente hacer un uso más inteligente de su inversión. Prácticamente nos pasamos todo. Este es el aporte, a día de hoy el soporte que tiene Phoenix. Hay distintos agentes. La evolución de 2007 yo os digo que va a ser muy agresiva, pero ya tenemos una cobertura de lo que sería una pyme sin ningún tipo de problema. VMware con posibilidad de Windows Server, los distintos servidores de aplicación con distintas versiones de Windows, Linux, tanto Red Hat, CentOS, etcétera, etcétera, distintos valores de kernel, y por último SQL, tanto 2008 como 2012. En próximas fechas, ya os digo, habrá Oracle, SharePoint, ya no recuerdo, creo recordar KeeperV, y bueno, pues irán liberando a medida que pase el tiempo en los 6 próximos meses. Solo un poco por curiosidad, esa magia de la que os hablábamos antes, ese particionado entre datos calientes, templados y fríos, entre otras cosas es para tener una búsqueda ágil y un RTO más reducido. Y eso lo hace Phoenix gracias a utilizar ciertas tecnologías de cloud apoyadas en Amazon S3, que es el sistema de ficheros de objetos de Amazon. Utilizando, no haciendo simplemente una exportación de una máquina virtual a Amazon, sino de verdad diseñando la solución sobre su sistema de ficheros, podemos obtener ventajas como esta, en donde vamos a optimizar muchísimo el rendimiento de esa cosa rara que hay en la nube de Amazon y que me permite respaldar mi información. Cuando cojo los servidores y los respaldo para allá, tengo la opcional de Cloud Cache que colabora con los datos calientes pues, para hacer una recuperación más ágil. Y por último, pues qué decir que este tipo de plataformas en entorno de pyme o bien en entornos muy distribuidos con muchas delegaciones, en muchas ocasiones es mucho más óptimo que mandarme los datos desde delegación a central y respaldarlos en central.
porque voy a matar líneas, porque voy a matar servidores, porque voy a matar storage y porque el día que me haga falta una recuperación, la recuperación seguro que tengo la mala suerte de ser en hora punta de productividad, con lo cual el impacto a los servicios de la central puede ser muy alto. Y por último, pues bueno, están completamente encriptados los datos. Sé que muchos de vosotros teméis por los datos en la nube, pero es que a día de hoy hay servicios en la nube mucho más seguros que lo que tenéis ya en vuestra casa. De manera que vulnerar a Amazon, pues posiblemente sea más, el perímetro de Amazon sea más difícil que vulnerar vuestro perímetro y además una vez accediendo al storage, el storage vía Druva está totalmente protegido, sin gestión de claves, sin necesidad de tener ningún tipo de rareza en su configuración, cuando vosotros en vuestra casa o bien no tenéis productos de encriptado, o bien hacéis una gestión de claves que es un infierno, o bien es algo que os está costando salud. Por último, y ya es el último slide, muchas gracias por vuestra paciencia. El resumen general de nuestra visión creo que es este. Por un lado, creo que la solución de backup a día de hoy está claro que no genera un solo euro a nuestra organización y que esa inversión, si es alta, que sea para generar algo, para que sea generar RTO cero. El RTO cero es el único impacto del backup en nuestro negocio. Si nuestro negocio requiere RTO cero, tenemos que invertir. Si no requiere RTO cero, no invertamos. Pero este primer punto nos va a ayudar a elegir entre plataformas on-premise o plataformas cloud. A partir de ahí, ¿tengo necesidades de seguridad? Os aseguro que Druva os podrá cubrir perfectamente esas necesidades. Hay un datasheet de 16 hojas solo cubriendo todos los distintos parámetros y lecturas de cobertura legal que os pueda hacer falta y de cobertura de seguridad que os pueda hacer falta. Creemos que hemos de aprender a romper las inercias del pasado porque hemos asumido que las cosas deben ser como han sido hasta ahora, pero esa asunción ya no es verdad. De hecho, estamos arrastrando plataformas que nos cuestan mucho dinero y sobre todo muchos recursos humanos, en un país donde normalmente adolecemos de recursos humanos limitados. Casi siempre nos vamos al coste de adquisición. Sí, los productos modernos e innovadores son más caros que los antiguos, pero es obvio, cuando los probáis y los tenéis una semana en casa os dais cuenta de que el valor es muy diferencial y que el coste no es la única variable a tener en cuenta. Hay que ver cuánto me está costando tener esa plataforma en mi día a día. De esta manera, la inversión más inteligente creemos que debe priorizar y repartir el dinero correctamente entre servicios críticos y no críticos. De esta manera, la conclusión parece clara. Para servicios críticos tendremos que tener jamón de jabugo, posiblemente plataformas muy avanzadas y muy revolucionarias y posiblemente muy caras, pero es que para los servicios no críticos no tiene ninguna lógica que plataformemos, pues eso, un Rubrik cuando es un servicio que lo respaldamos una vez cada 15 días y que no tenemos ningún tipo de requisito de RTO. De esta manera, creemos que con esto vamos a poder tener cubiertos las necesidades y no cubierta la plataforma. La plataforma se cubre con facilidad, pero las necesidades hemos de analizarlas de manera más inteligente. Y por último, la hibridación de nuestros data centers ya es imparable. Ya todos vamos a tener entornos con más de un data center, con servidores en sedes remotas, con cloud híbridos, con cloud público, con plataformas de software as a service, con plataformas cloud, con algún servicio en Amazon, con algún servicio en Azure. Decidme cómo vamos a cubrir eso de manera única y sobre todo cómo vamos a cubrir eso para que la gestión no sea cada vez más tediosa. Esas creo que son las preguntas que tenemos que hacernos a partir de ahora. Con esto, muchísimas gracias. Os dejo mi correo electrónico y el Twitter de nuevo y resolvemos alguna duda que no sé si ha aparecido. Bueno, estamos aquí, perdonad que se me ha ahí. Vale, simplemente, nos están preguntando sobre el soporte de otros sistemas operativos y previsores y nada, a día de hoy, como había comentado Alberto, solamente está en VMware, están avanzando sobre Hyper-V. No sé si tenéis alguna pregunta más después de todo esto y esperamos si queréis un poquito. Si tenéis alguna duda, pues la preguntáis y si no, pues bueno. Deciros que, bueno, ambos productos podríais probarlos. Tenemos máquinas en propiedad de Rubrik
con un poco de cualificación estaremos encantados de prestarosla y de ayudaros a desplegarla. Necesitaremos un poco de cualificación de presupuestos y sobre todo de entorno para saber bueno, si entra en lógica o no el precio y que no trabajemos ni nosotros ni vosotros en mano. Y luego con Druva es tremendamente fácil porque es un servicio cloud. Simplemente tendremos que coger, dar de alta, hacer una solicitud de una cuenta, tanto de InSync como de Phoenix, y intentar arrancar esto, ¿no? Es una instalación muy sencilla y bien en InSync os prestaremos 5, 10, 15 usuarios, los que queráis, y los podéis probar en vuestro tablet de casa, en vuestro PC corporativo, en donde queráis, es muy sencillo. Y en el caso de Phoenix es más sencillo aún, porque simplemente desplegaremos los agentes y pondremos una política. Lo usáis y, bueno, pues a partir de ahí sacamos conclusiones. Vale, pues sin más dilación ya cerramos el webinar, espero que haya sido interesante. Y bueno, cualquier duda ya sabéis, podéis poneros en contacto con todos, con tanto con Alberto como conmigo para esto. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Que tengáis buen día. Buen Chao. día.